Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura del volumen 7 de Overlord. El día de hoy vamos a leer la parte 2 del capítulo 3. En la parte pasada... Ay, me hago daño. Ay. En la parte pasada me hago daño, pero no me voy a hacer tanto daño como se van a hacer daño los trabajadores que van a aparecer el día de hoy. Ay, ay, ay. En la parte pasada el grupo de Parpatra conoció a las Pléyades. De hecho yo debería cambiarle el título al video anterior. Algo así como que Greenleaf conoce a las Pléyades y a los antiguos guardas de Nazarick o algo así. Queda más de clickbait. Este también debería colocar algo así como que Greenham conoce a la torturadora. Bueno, no es Greenham. De hecho, él conoce a Kyohukou. Es que hoy vemos a Kyohukou, a la torturadora, y vemos a Hamsuke. Bueno, Hamsuke es en la siguiente parte. En fin, joder. No sé por qué coloco a grabar y se me viene todo esto a la mente. Es que me hice daño. Vamos a leer esta segunda parte. No sin antes mencionar que hago directo al menos 4 o 5 veces a la semana por medio de Twitch. El link está en la descripción de mis videos. Suscríbanse, denle me gusta, comenten en los videos, mándenme un abracito y lo agradeceré muchísimo. Y también dinero, por favor. Así que vamos allá. Parte 2. ¡Háganlos retroceder! El grito de Greenham resonó por el sepulcro que apestaba a moho y muerte. Por el sepulcro. La sala medía unos 20 metros cuadrados. El techo era alto, de unos 5 metros. Estaba iluminada por la luz mágica invocada por el Magic Caster y la antorcha tirada en el piso, creando varias sombras. El equipo de Greenham, Heavy Measure, estaba siendo acorralado en esa sala. El sepulcro estaba cubierto de zombies y esqueletos, grupos de no muertos de bajo nivel. Eran tantos que contarlos resultaba ridículo. Greenham y el guerrero con escudo detenían de frente a ese torrente de muerte, protegiendo la retaguardia del equipo. A ver que se me olvidó leer. Los brazos de los zombies chocaron contra la armadura de Greenham. Aunque después de convertirse en cadáveres se volvían más fuertes que un humano normal, no podían dañar la armadura de acero. Sus brazos podridos se rompieron, dejando carne putrefacta adherida a la armadura. Los esqueletos estaban igual, no podían penetrar la armadura con la magia de sus armas oxidadas. Claro, había coincidencias, pero no se debían a la magia defensiva presente en sus cuerpos. Greenham blandía su hacha, pero aunque acabara con un no muerto, otro llegaba a cubrir su espacio. Así habían cerrado la distancia, empujándolo. ¡Mierda! ¡Son demasiados! El guerrero con escudo al lado de Greenham exclamó de dolor. El escudo cubría totalmente su cuerpo y ningún ataque lo había alcanzado, pero estaba cubierto con líquido sucio. Greenham rompía las cabezas de los zombies y esqueletos con su masa, pero cedía ante la presión y se veía obligado a continuar retrocediendo. ¿De dónde rayos salieron tantos enemigos? Cualquiera se preguntaría lo mismo. El equipo de Greenham se había separado de los demás en una encrucijada, y de ahí habían explorado varias habitaciones. No encontraron tesoros como los del mausoleo, pero seguían con una exploración lenta, hallando joyas de considerable valor. Después de entrar en esta sala y comenzar la investigación, la puerta se abrió de repente y apareció un número sorprendente de no muertos. Los zombies y esqueletos no eran tan formidables, pero sí violentos. Si los tumbaran o cubrieran, aunque no los mataran en el momento, no podrían ni moverse. En esa situación, los no muertos atacarían por la retaguardia. Esta tampoco perdería tan fácilmente, pero se sentían algo inseguros. Si continuara así, la línea de combate dependería de la suerte. Al pensar eso, Greenham decidió liberar la fuerza que estaba guardando. ¡Vamos a derrotarlos de una vez! ¡Se los encargo! La retaguardia, que había estado aventando piedras, se movilizó. Esos no muertos no eran la gran cosa para Heavy Measure, pero por eso mismo guardaban su fuerza lo más posible, haciendo que la retaguardia esperara.
Una vez movilizada, acabar con los no muertos sería fácil. Dios mío, haz que retrocedan los impuros. El grito del sacerdote sosteniendo su insignia sagrada se convirtió en poder para ellos. Se sintieron renovados, como si un viento fresco hubiera despejado el aire impuro que llenaba el sepulcro, creando una onda de poder divino más intensa de lo normal. Era la invocación del sacerdote para dispersar no muertos. Al mismo tiempo, los no muertos cerca del sacerdote cayeron al instante, convirtiéndose en cenizas. Cuando la diferencia de fuerza entre su enemigo y él no era demasiada, le permitía destruirlos en lugar de solo hacerlos retroceder. Sin embargo, destruir a un gran número de no muertos era considerablemente difícil y requería un gran poder. Cayeron más de 20 no muertos. ¡Fuera! ¡Fireball! El Magic Caster lanzó una bola de fuego hacia el centro del grupo de los no muertos y la hizo explotar. Por solo un momento se alzó una llama, quemando la vida falsa de los zombies y esqueletos que la rodeaban. ¡Aún faltan! ¡Fireball! ¡Dios mío! ¡Dios de la tierra! ¡Haz que de una vez retrocedan los impuros! Otra vez lanzó un ataque de área, arrasando con más no muertos. ¡Aquí vamos! ¡Sí! El guerrero tiró su escudo, sostuvo su maza con ambas manos y se lanzó junto con Grinham contra el grupo de no muertos. Sería fácil acabar con ellos si se los dejaran al Magic Caster, pero se habían arrojado al combate porque querían ahorrar su mana, al igual que el de sacerdote, pues su capacidad para dispersar no muertos tenía un número limitado de usos. Como su clase se especializaban en acabar con no muertos, era la carta de triunfo en esta misión. Grinham se arrojó contra el grupo de zombies, blandiendo su hacha. Si sus corazones latieran, el líquido viscoso que brotaba de las partes cortadas de sus cuerpos habría salido expulsado como fuente, pero cayó sin fuerza al piso. Creaba un olor nauseabundo, pero aún era tolerable. O mejor dicho, ya tenían atrofiada la nariz. Cooperando con el guerrero, atacaron y atacaron y atacaron. Ni pensaban en defenderse. Gracias al apoyo de la magia, las armaduras que cubrían sus cuerpos y porque los no muertos eran débiles, podían atacar sin control. De vez en cuando Grinham sentía algún golpe contra su cabeza, pero este era absorbido por la armadura. Aunque lo golpearan en el pecho o el estómago, no percibía un gran impacto. Sus oponentes eran no muertos del nivel más bajo. Solo habían sido acorralados por sus números. Pero ahora que se habían deshecho de varios, la calma estaba regresando al equipo. El guerrero gritó sin dejar de blandir su arma. ¡Ya nos hemos encontrado con no muertos debiluchos, pero hay muchos en esta tumba! No es imposible que surja un no muerto un poco más fuerte, aunque no sé por qué no ha salido, contestó el sacerdote, quien observaba la pelea desde atrás, después del recoger el escudo del guerrero. Quizás estos no muertos fueron invocados, tal vez por magia ritual o algún ítem mágico. Como los cadáveres desaparecían después de cierto tiempo, no tenían problema con que cubrieran el piso. De ahí venía la advertencia del hechicero, pues era semejante a la muerte de monstruos invocados. ¿Algún mecanismo que invoque no muertos de bajo nivel en grandes cantidades? No, gracias, no me hagas imaginar esta tumba repleta de zombies, contestó Grinham mientras cortaba las cabezas de los esqueletos como si fueran ramas. Vio a su alrededor, ya podía contar los no muertos con los dedos. No parecía que viniera otro grupo a través de la puerta que seguía abierta. El combate terminaría en poco tiempo. Justo cuando pensó eso, algo espeluznante brotó del piso. Su sentido de peligro le ordenó que se alejara de ahí, de inmediato, pero en esa situación era casi imposible. Aún así, ¡cuidado! ¡Afuera!, gritó el pícaro, quien había sentido lo mismo. Pero ya era tarde. De pronto, el suelo firme se volvió inestable. Comenzaron a sentir como si flotaran. Un momento después, perdieron el equilibrio y sus cuerpos cayeron al piso. Sus compañeros gritaban de dolor. Grinham, quien aún caído sujetaba su hacha, destruyó uno de los esqueletos que también se desplomaron al piso mientras se levantaba. ¡Aniquílenlos! Los no muertos también fueron dañados por la caída, en especial los esqueletos, por lo que eran derrotados con más facilidad que antes. Grinham acabó con los no muertos dentro de la sala y miró alrededor. El piso había desaparecido y habían caído en una fosa mágica.
Al ver hacia arriba, notó que el piso estaba bastante lejos. Visualmente, parecía haber más de 12 metros de distancia. A 3 metros del suelo había una puerta cerrada. A 3 metros de esta, o sea, a 6 metros del suelo, estaba la puerta abierta. Por ahí habían entrado originalmente, así que calculó que habían caído 2 pisos. Se encontraban en un prisma de 4 lados y verticalmente largo. El suelo tenía forma de pirámide, vista hacia abajo, con un ángulo bastante cerrado. Si no tenían cuidado, podrían caer al centro y hasta abajo. Eso le había ocurrido a uno de sus compañeros, quien se encontraba enterrado por los zombies que habían rodado hacia el centro. No podían creer que estuvieran casi ilesos después de esa caída. Lo más extraño era que a unos 3 metros, donde estaba la puerta cerrada, cada pared tenía 4 aberturas que parecían ser pasillos. Calcularon que sería un total de 16. Parece uno de esos lugares que se inundan. Por esos corredores caería una gran cantidad de agua. ¡Qué horrible! Aunque sería peor si salieran slimes. Estoy de acuerdo. Revisemos la puerta y escapemos por ahí si es seguro. Se les dificultaría escalar 2 pisos en una pared sin agarraderas. Solo el pícaro podría hacerlo. Sería demasiado para alguien con armadura como Greenham. Por lo tanto, tenían que ir a la puerta desconocida de abajo, aunque les provocara angustia. Mientras discutían la forma de escalar, se asomaron monstruos por los 16 pasillos. Eran Plague Bombers, cadáveres inflados casi hasta reventar. Ese tipo de no muerto acumulaba energía negativa que los hacía hincharse. Al derrotarlos, explotaban, dañando a los vivos y curando a los no muertos. Una de esas bolas de carne brincó. El Plague Bomber chocó contra el piso, soltando un sonido nauseabundo. El problema vendría a continuación. Su cuerpo redondo rodó por el piso inclinado sin perder impulso, arrojándose directamente contra Greenham y sus compañeros. ¡Cuidado! ¡Huyan! Yo soy el inteligente del grupo. No necesitas decirme lo que tengo que hacer. Todos, incluyendo al hechicero que se quejó, apenas alcanzaron a esquivarlo, y el no muerto cayó en el centro de la pirámide. Cuando el siguiente Plague Bomber se asomó, comprendieron que había sido solo el primero, y lo que sucedería a continuación. ¡Corran! Este lugar quedará repleto de ellos. Si los golpeaba uno de los no muertos y caían hacia el centro, serían aplastados. Aunque no murieran, no podrían moverse y recibirían las explosiones negativas de los no muertos aplastados por sus compañeros. El resultado sería el mismo. ¡Tremenda trampa que nos tendieron! ¡Alguien, ayúdeme a subir! No digas tonterías, no habría forma de esquivar una vez arriba. Aunque lo lograran, si perdieran el equilibrio, no podrían evitar el siguiente ataque. Era demasiado difícil intentar subir a alguien en esa situación. ¡Usaré magia! ¡No actives Fly! ¡No puedes levantarnos a todos! No es... Estuvo cerca. Ya, con Web Lader. Con eso sí es posible. Hazlo, cerca de ahí. Greenham, protégelo, por favor. No, detente. Hay que escapar por donde entramos. 2 pisos arriba. Esa puerta es peligrosa. No había tiempo para preguntarle su razón, pero confiaban en Greenham. Web Leader. Se activó el hechizo. Web Lader o Líder. Se activó el hechizo y en la pared apareció una telaraña que llegaba a 2 pisos arriba. Su adhesividad mantenía a uno pegado mientras lo deseara y le permitía alejarse cuando lo deseara. En efecto, era una escalera mágica. Apresurados, pero con movimientos perfectos, Greenham y sus compañeros subieron en fila. Cuando alcanzaron la puerta abierta, revisaron el pasillo con cuidado. Sería terrible que los Plague Bombers se empujaran y volvieran a caer. Soltó un suspiro de alivio. Parecía que ya habían evitado la situación que temían, pues no había no muertos. Salió al corredor y ayudó a subir a quienes lo estaban siguiendo. ¡Nos salvamos! Estaba a punto de contar qué tan al final de la lista de peores muertes se encuentra morir aplastado por no muertos. Estas ruinas tienen un diseño desalmado. Me duele un poco el pie por la caída. ¿Me curas? Creí sentir un hormigueo en los dedos de los pies por la explosión negativa. ¡Ay, qué miedo! Tuve suerte al poder esquivar. No le pidan a un hechicero que lo haga. El equipo expresó sus quejas uno tras otro con la respiración entrecortada. Oye, Greenham, ¿por qué evitamos esa puerta?
Pensé que era la buena. La ruta correcta se sitúa en lugares peligrosos, ¿no crees? Solo fue un presentimiento. Intenta atacar la puerta con un arma que no necesites, contestó Greenham con desesperación y franqueza. El pícaro arrojó una daga a la puerta, voló en línea recta y, justo cuando pensó que daría en el blanco, una parte de la puerta se abultó. Este bulto se convirtió en un tentáculo que tiró la daga. Eso es... Door Imitator. No, considerando el color del tentáculo, debe ser una Undead Door. Atrapa a sus enemigos con sus viscosos fluidos corporales y ataca con sus tentáculos. ¡Ya! Era una doble trampa. ¡Qué astutos! Es increíble que te hayas dado cuenta. Solo fue un presentimiento. Solo elegí la opción que ya conocía sobre la que no. Además, esa puerta está dentro del rango de explosiones negativas. No creo que tenga mucho efecto sobre un objeto inanimado, pero dudo que se les ocurriría colocar un pasillo en ese lugar. Bueno, avancemos. Greenham cerró la boca. El pícaro, quien estaba de parlanchín hasta hacía un segundo, había colocado un dedo sobre sus labios, escuchando atentamente. Greenham también puso atención y alcanzó a escuchar el sonido del piso siendo golpeado por algo fuerte con un ritmo regular. Todos voltearon a ver hacia la dirección de donde venía el sonido, el pasillo. Debe ser un enemigo. Quisiera que nos dejaran descansar un poco. Sí, considerando que solo es uno y ni siquiera intenta esconderlo, podría ocurrir justo eso. Ojalá que sea el último. Todos tomaron sus armas lentamente. El guerrero al frente recibió su escudo y escondió la mitad de su cuerpo detrás. El hechicero apuntó su bastón iluminado hacia el pasillo y se preparó para invocar magia. El sacerdote levantó su insignia sagrada y el pícaro apuntó con su arco y flecha. Los golpes se escucharon cada vez con más fuerza, hasta que algo apareció. Vestía una túnica lujosa, aunque vieja. Tenía extremidades más delgadas que las de cualquier mujer o infante, y en una mano sostenía un bastón con el cual hacía ruido. Su rostro comenzaba a pudrirse, solo tenía un poco de piel pegada al cráneo. En sus ojos yacía una sabiduría perversa. Energía negativa envolvía su cuerpo, cubriéndolo como neblina. El nombre para este Magic Caster muerto era... ¡Un Elder Lich!, gritó el hechicero apenas reconoció al monstruo. Ese monstruo maligno nacía a partir de la vida negativa que quedaba en el cadáver de un Magic Caster perverso. Greenham y sus compañeros cambiaron la formación en cuanto escucharon las palabras Elder Lich. Nadie se formó en línea recta, se separaron un poco para cuidarse de la magia con efecto de área. Los Elder Lich eran bastante fuertes, resultaban un poco difíciles para aventureros de platino, pero uno de Mithril bastaba para derrotarlos. El equipo de Greenham podría vencerlos si su fatiga no los distraía. Además, por fortuna, su equipo estaba conformado por compañeros que reaccionaban mejor contra el ataque de no muertos. Sería demasiado complicado si se alejara, pero a esta distancia aún podrían obtener la ventaja. ¿El dueño de la tumba? ¿El dueño de la tumba?, dedujo Greenham. Los Elder Lich eran monstruos dominantes. A veces controlaban grupos de no muertos y hasta llegaban a negociar con los vivos. Incluso había varios Elder Lich famosos, como el capitán del barco fantasma que recorría la neblina de las llanuras Katze. Hubo otro que dominaba un castillo abandonado. Al recordarlo, no sería extraño que ese Elder Lich fuera el amo de esta tumba. Así que nos sacamos la lotería. ¡Qué suerte! No nos solicitaron matar al amo de la tumba. Mostrémosle el poder de Heavy Measure. Le enseñaré la gracia divina. Los compañeros rugieron uno tras otro. Lo hacían para olvidar su miedo al enfrentarse a un enemigo tan fuerte como un Elder Lich. ¡Magia de protección! Greenham intentó gritarle su estrategia a sus compañeros decididos, pero sintió que algo estaba fuera de lugar. De inmediato descubrió el motivo. Era el gran enemigo frente a sus ojos, el Elder Lich. ¿Qué ocurre? No creo que pienses en sorprenderlo, ¿o sí? A pesar de que el Elder Lich podía ver al equipo de Greenham, no mostraba intención de moverse.
No intentaba levantar su bastón ni invocar magia, solo los observaba en silencio. Grinham y a sus compañeros no podían esconder su confusión. Iba en contra de su estrategia de iniciar el combate de inmediato. Vacilaban en ser los primeros en atacar. Los no muertos mostraban hostilidad ante los vivos. Sin embargo, unos cuantos con inteligencia eran capaces de negociar. Si el vivo intentaba comenzar a hablar, la mayoría de las veces salía perdiendo, pero había ocasiones en las que el no muerto proponía dejar de pelear, y a cambio otorgaba un ítem creado con tecnología antigua perdida. No había nada mejor que evitar una pelea contra un enemigo tan fuerte como un Elder Lich. Tal vez venía molesto porque las trampas no habían acabado con ellos, pero quizá había decidido negociar pacíficamente después de ver su fuerza. Sería imprudente atacar primero. Eso haría que abandonara toda posibilidad de negociar. Se encontraban en el territorio del enemigo. Una pelea en esta situación, sin una ruta de escape asegurada, era demasiado peligrosa. Grinham y sus compañeros se vieron unos a los otros. Todos pensaban lo mismo. Hablar en representación de todos era, por supuesto, el trabajo del líder. Discúlpenos, parece que usted es el amo de esta tumba. Nosotros... El Elder Lich volteó su temible rostro para ver a Grinham y puso su huesudo dedo sobre sus labios. Traducción: cállate. Ese gesto no le quedaba bien al Elder Lich, pero nadie era tan valiente, no, insensato para decirlo. Grinham obedeció y cerró la boca. Entonces escuchó una vez más ese sonido en el pasillo silencioso y dudó de sus oídos. Era el mismo golpeteo contra el suelo que habían escuchado hace un momento, y ahora eran varios. Grinham y sus compañeros volvieron a verse. No creían lo que se imaginaban debido a esos sonidos. Entonces, todos gritaron al unísono. ¿Quién fue? ¿Quién dijo que ese Elder Lich era el dueño de la tumba? Perdón, fui yo. No jodas, no puede ser eso posible. Oye, no podemos ganar. Hasta la gracia de Dios tiene sus límites. Más de los suyos aparecieron detrás del primer Elder Lich, 6 en total. Ahora estaban frente a 7 fuertes Magic Caster no muertos. Como eran del mismo tipo, el método de ataque se unificaba. En otras palabras, si tuvieran una forma de anular todos sus ataques perfectamente, podrían derrotar a los 7. Sin embargo, no tenían forma de hacerlo. Era imposible. Grinham y sus compañeros no tenían oportunidad de ganar. Ya habían perdido por completo la voluntad de pelear. Bien. ¡Comenzamos! Al mismo tiempo que el Elder Lich hablaba, sin intención de negociar, los 7 levantaron sus bastones. El rugido de Grinham retumbó al mismo tiempo. ¡Retirada! Como si hubieran esperado esas palabras, todos los integrantes de su equipo huyeron con todas sus fuerzas. Corrieron en sentido contrario a los Elder Lich. No tenían tiempo para pensar qué habría del otro lado del pasillo. Solo buscaban la mínima oportunidad para lograr sobrevivir. Al frente iba el pícaro. Lo seguían, en orden, Grinham, el hechicero, el sacerdote y el guerrero. Todos corrieron. Lo hicieron sin vacilar. Esquina. Normalmente deberían tener precaución de que no hubieran trampas o monstruos, pero al escuchar los pasos que los seguían, no tuvieron tiempo para observar con cuidado. Dejaron su suerte en manos divinas y corrieron. A los lados había puertas de piedra, pero al pensar que podrían no tener salida, les faltó el coraje para abrirlas e intentar huir por ahí. Por el pasillo resonó el agudo ruido metálico de gente con armadura que corría. El ruido podría traer monstruos, pero no tenían tiempo para lanzar silence. Corrieron y corrieron. Perdieron su sentido de orientación porque cruzaron el pasillo a gran velocidad, moviendo sus piernas desesperadamente y doblando esquinas. Ya nadie sabía dónde se encontraban. Querían volver a la entrada, pero no tenían tiempo para pensarlo. ¿Aún no siguen?, gritó Grinham sin detenerse. ¡Sí! ¡Vienen corriendo!, contestó el guerrero que iba al final. ¡Mierda! ¡No corran! ¡Usen magia para volar!
Si ellos volaran, nos lanzarían un hechizo tras otro, idiota. Hay que encerrarnos en un cuarto e intentar negociar, gritó el hechicero con respiración entrecortada. Era el que tenía menos estamina y parecía como si fuera a caer muerto. Grinham notó la gravedad del asunto. El hechicero ya no podría más. Los monstruos no muertos no se cansaban. Si todos seguían corriendo, los matarían uno por uno apenas se quedaran sin fuerza. ¿Por qué hay tantos? Solía ser algo imposible. ¿El amo de esta tumba será todavía más fuerte que un Elder Lich? Era lo único que se les ocurría. ¿Realmente existía un no muerto así? Grinham no lo sabía. ¡Mierda! ¡Estúpida tumba!, gritó el guerrero, soltando un suspiro cansado. Como si hubiera esperado ese momento, un escudo de armas luminoso apareció en el piso. Era tan grande que cubría toda el área donde el equipo se encontraba. ¿Qué? Alguien gritó. Sintió como si flotara, pero de manera diferente a la caída previa. El campo visual de Grinham se tiñó de negro. Escuchaba como si su cuerpo se hundiera. Escuchaba como si algo se rompiera a sus pies. Y sentía como si su cuerpo se hundiera. Era como si hubiera caído en un pantano. Casi entró en pánico, pero pareció que no era tan profundo, pues dejó de hundirse una vez que alcanzó su cadera. En medio de un mundo dominado por la oscuridad y el silencio, Grinham preguntó con una voz insegura, propia de un niño perdido. ¿Hay alguien ahí? Aquí estoy, Grinham. Escuchó la voz de uno de sus compañeros, el pícaro. No estaba tan lejos, parecía ser la misma distancia que guardaban mientras corrían. ¿No hay nadie más? No hubo respuesta, lo imaginaba. Al notar que no se había invocado luz, suponía que habían perdido al hechicero y al guerrero. Tenía suerte de que al menos el pícaro estuviera con él. Parece que solo quedamos nosotros. No... Carajo, tienes razón. Intentó percibir su alrededor sin moverse. La profunda oscuridad se extendía por doquier, y temió que no fuera capaz de distinguir el límite entre la oscuridad y él mismo. Nada parecía moverse. ¿Puedes encender una luz? No hay de otra, ¿ah? Se sentían inseguros, pensando que podría romperse el silencio o activarse una trampa, entre varias inquietudes. Pero, lamentablemente, un humano no podía ver en esa oscuridad. Necesitaban luz. Espera un momento. Sintió movimientos de donde provenía la voz del pícaro. Entonces se encendió una luz. Lo primero que vio fue al pícaro, que sostenía en alto una vara fluorescente. A continuación, vio los incontables brillos que reflejaban esa luz. Era sumamente parecido al resplandor de los tesoros que habían visto en el mausoleo, pero no era así. Grinham contuvo el grito que quería escaparse de su garganta. El pícaro también frunció el ceño. Los incontables reflejos eran el brillo de los insectos que cubrían el lugar por completo. Cucarachas. Esa sala estaba repleta de cucarachas de todos tamaños, las más pequeñas del tamaño de la punta del dedo meñique, las más grandes superando el 1 metro de longitud. Había varias capas de ellas, unas sobre otras. La sensación de algo rompiéndose bajo sus pies se debía a que habían aplastado cucarachas. Como estaban enterrados hasta la cadera, no querían ni imaginar cuántas de ellas estaban amontonadas. El lugar era amplio, por lo que la luz no llegaba hasta la pared. Si una vara fluorescente podía iluminar hasta 15 metros, podían darse una idea de qué tan grande era la habitación. Al ver al techo, descubrieron que este también reflejaba la luz sobre una cantidad innumerable de cucarachas. ¿Qué rayos es este lugar?, murmuró el pícaro, jadeando y temeroso. Grinham entendió muy bien su sentimiento. Sintió que, si levantaban la voz, comenzarían a moverse. ¿Qué diablos sucedió? ¿No caímos en una fosa?
Mientras el pícaro veía aterrado a su alrededor, Greenham recordó lo último que vio antes de caer en ese mundo de oscuridad. Recordó el círculo mágico de luz que había aparecido y dijo: «No fue eso. Creo que en realidad caímos en alguna especie de hechizo. Una trampa de teletransportación. ¿Crees que la invocaron los Elder Lich?». Claro que existía la magia de teletransportación. Por ejemplo, Dimensional Move, el hechizo de nivel 3 que usaban para escapar. Pero este solo funcionaba sobre el usuario. Para que funcionara sobre alguien más y encima sobre un grupo. Creo que había hechizos de nivel 5 o 6 que podían teletransportar grupos, ¿no? Sí, creo. No puede ser. ¿Tanto poder? No se sabía de muchos seres capaces de utilizar magia de nivel 5. Aún así, Greenham estaba convencido. Si ahí hubiera alguien tan fuerte, resultaría lógica la presencia de tantos Elder Lich. A alguien así le sería fácil controlarlos y darles órdenes. Greenham sintió escalofríos al entender el verdadero peligro de la tumba. Al mismo tiempo, sintió fuerte animosidad hacia el conde que les había solicitado este trabajo. Claro, ellos lo habían aceptado, dispuestos a apostar sus vidas sabiendo el riesgo involucrado. Podría decirse que solo lo inculpaba arbitrariamente, pero el conde debía haber contado con algo de información. Si no, no habría ofrecido tal recompensa ni habría reunido a tantos trabajadores para investigar la tumba misteriosa. No estaba dispuesto a darle información. Mierda, tenemos que huir. No debemos involucrarnos con estas ruinas. Estoy de acuerdo. Entonces, Greenham, iré al frente. Sígueme. Parecía que el pícaro, por suerte, aún no se daba cuenta de algo sumamente importante. Todavía no notaba que las cucarachas no se movían. Greenham echó un vistazo al gran número de cucarachas frente a sus ojos. Sus antenas se movían un poco, por lo que no estaban muertas, pero seguían inmóviles. Sintió inquietud al desconocer el motivo. No, me temo que no puedo permitirles escapar. De pronto había sonado la voz de un tercero. ¿Quién está ahí? Greenham y el pícaro vieron a su alrededor, inquietos, pero no percibieron a nadie moverse. Vaya, una disculpa. Me presento. Soy Kyohukou, el duque del terror, quien recibió esta tierra de manos de Ain-sama. Es un placer conocerles. El origen de esa voz. Al ver en esa dirección, encontraron algo insólito. Algo intentaba abrirse paso entre las cucarachas. No era una distancia que podrían cubrir con armas de corto alcance. El pícaro tensó su arco en silencio. Greenham también intentó sacar su honda, pero se detuvo. Pensó que, si llegaba a ser necesario, haría a un lado a las cucarachas que lo cubrían hasta la cadera para atacarlo. Eventualmente, de entre las cucarachas apareció, como era de esperarse, otra cucaracha. Sin embargo, era muy diferente a las otras. Esta cucaracha, de unos 30 centímetros de largo, estaba parada en dos patas. Vestía un manto color rojo intenso, bordado con lujoso hilo de oro. Su cabeza estaba adornada por una corona brillando en dorado. Con sus patas delanteras sostenía un cetro, el cual lucía una resplandeciente joya blanca en la punta. Lo más extraño era que, a pesar de estar erguida, su cabeza apuntaba a Greenham y su compañero. Si un insecto normal se parara en dos patas, su cabeza obviamente apuntaría hacia arriba. Sin embargo, el ser misterioso frente a ellos no lo hacía. No había nada en el resto de su cuerpo que difiriera mucho de las otras cucarachas, pero podría decirse que con eso bastaba. Greenham y el pícaro cruzaron miradas y decidieron que el primero sería el encargado de negociar. Al confirmar que el pícaro mantuviera su flecha en su arco, pero apuntando al suelo, Greenham se dirigió a Kyohukou. ¿Tú? ¿Quién eres? Parece que no escucharon lo que dije hace un momento. ¿Gustarían que lo repitiera? No me refiero a eso. Greenham se detuvo al recordar que no era lo que debía preguntar. Seré directo. ¿Podemos hacer un trato? ¡Oh! Un trato, ¿eh?
Estoy agradecido con ustedes, así que estoy dispuesto a escucharlos. Dudó sobre el significado de lo que acababa de decir, porque estaba agradecido con ellos, pero no podía preguntar en esta situación tan abrumadoramente desventajosa para ellos. Lo que queremos es salir a salvo de esta habitación. Un salvoconducto. Ya veo, es bastante obvio. No obstante, aunque salieran de esta habitación, ustedes se encuentran en el segundo nivel de la gran tumba subterránea de Nazarick. Debo decirles que regresar a la superficie sería en extremo complicado. Segundo nivel. Grinham abrió enormes los ojos al escuchar esa palabra casi de condena. Esas palabras casi de condena. El lugar detrás de la puerta que está ligeramente abajo del mausoleo superior sería el primer nivel. Normalmente sí, así se haría el conteo. Solo quería confirmar. ¡Ja, ja, ja! Fueron teletransportados desde el primer nivel, así que es comprensible que se encuentren un poco confundidos. Grinham sintió escalofríos, como si le clavaran un carámbano frente al llamado Duque del Terror, quien de alguna manera inexplicable estaba sintiendo. Sintió terror al confirmarse lo que había pensado. No sabía cómo, pero los habían transportado con una trampa mágica. ¿Qué tipo de hechizo? ¿Qué clase de magia había sido? Aún sin ser Magic Caster, podía entender lo extraordinario del hecho. Es verdad que también quisiéramos saber la ruta de salida de esta tumba, pero no pediremos tanto. Será suficiente con que nos dejes salir de este cuarto. Nosotros te daremos lo que quieras. Permítanme pensarlo. Kyohukou asintió y adoptó una pose de pensamiento profundo. La habitación se mantuvo en silencio por un tiempo. Eventualmente, Kyohukou asintió convencido y afirmó con voz clara. Lo que quiero ya está en mis manos. Lo que ustedes me ofrezcan no será suficiente. Grinham intentó abrir la boca, pero el Duque del Terror lo cayó con su pata delantera y continuó. Antes de cederle la palabra, parece que dudaron sobre por qué estaría agradecido con ustedes, así que les responderé. Mi clan ya está cansado de devorarse entre sí. Por eso estoy agradecido, pues ustedes servirán de alimento. ¿Qué? El pícaro arrojó su flecha en cuanto entendió lo que quería decir. Esta se abrió paso por el aire, pero fue detenida por el manto rojo del Duque del Terror y cayó debilitada. Entonces la habitación empezó a retorcerse. Se escuchó un alboroto en varias partes hasta que se convirtió en uno enorme. Ocurrió un tsunami. Era un torrente negro. Es una verdadera pena que solo hayan sido dos, pero espero que esto calme el hambre de mi clan. La enorme ola absorbió a Grinham y al pícaro. Era como si hubieran recibido un tsunami de frente. Absorbido por el remolino negro, Grinham golpeó desesperadamente a las cucarachas que entraban por los espacios entre su armadura, pero su arma era inútil contra esa multitud de insectos tan pequeños. Además, Grinham no tenía un arte marcial con área de efecto. La forma más rápida era golpearlos con la mano. Por esa razón, había tirado su arma y ya no tenía idea de dónde había caído. Agitaba sus manos como si se retorciera, pero no podía moverse bien al estar completamente cubierto con innumerables cucarachas. Sus movimientos parecían los de alguien que se ahogaba. Grinham solo podía escuchar el sonido de las cucarachas arrastrándose. Esto le impedía escuchar a su compañero. Bueno, era obvio que no podría escucharlo. No podía hablar porque tenía cucarachas dentro de la boca, la garganta y hasta el estómago. Grinham sintió piquetes por todo su cuerpo. Eran las cucarachas entrando en los espacios entre su armadura, mordiéndolo. Grinham intentó gritar. Sus palabras fueron obstruidas por la cucaracha que entró en su boca. Otra cucaracha se abrió paso entre sus labios ligeramente separados. Se arrastró y retorció cuando estuvo dentro de su boca. Parecía que una pequeña había entrado en su oído, pues el crujido de su movimiento se escuchaba terriblemente fuerte. Comenzó a sentir comezón,
Un número incontable de cucarachas se arrastró sobre su rostro, mordiéndolo. El dolor corrió por sus párpados, pero no podía abrir los ojos. Imaginaba lo que sucedería si lo hiciera. Grinham por fin comprendió lo que le ocurriría. Las cucarachas lo devorarían vivo. ¡No puedo aceptarlo!, gritó. Las cucarachas fluyeron al interior de su boca, se arrastraron al interior de su garganta. Sintió algo que caía en su estómago. Quería vomitar al sentir las cucarachas alborotándose en su interior. Grinham se retorció, desesperado. No quiero morir así. Tengo que mostrarles a mis hermanos lo mucho que he triunfado. He escalado hasta aquí pensando solamente en eso. Ya ahorré dinero suficiente para dejar las aventuras y, gracias a mi fama, hasta puedo casarme con una mujer hermosa que jamás encontraría en el pueblo. Ya tengo más poder y riquezas que los hermanos que me desterraron. Ya era un triunfador en la vida. No quiero que mi vida termine así. Para quienes solo están escuchando, estoy mostrando la imagen oficial que está en pantalla. La estoy mostrando aquí en el volumen 7. Es una imagen doble. ¡Ah! ¡Regresaré con vida!, gritó, escupiendo las cucarachas que había triturado con sus dientes. Así que no caerá tan fácil. De acuerdo, continuemos con la segunda ronda. Unos segundos después del grito de Grinham, el remolino negro se lo tragó sin esfuerzo. Abrió los ojos. Vio un techo frente a él. Estaba hecho de piedra y tenía incrustados objetos que liberaban luz blanca. No sabía por qué se encontraba ahí, así que intentó ver a su alrededor. Se dio cuenta de que su cabeza no se movía. No solo su cabeza. Sus muñecas, tobillos, cadera y pecho parecían estar amarrados, pues no podía moverlos. La situación incomprensible le infundió miedo y quiso gritar, pero había algo dentro de su boca. No podía hablar ni podía cerrarla. Desesperado, intentó revisar sus alrededores moviendo solo los ojos, pero una voz lo llamó. ¡Vaya, vaya! ¿Ya estás despiertito? Era una voz ronca. No podía estar seguro de si era de hombre o de mujer. Un monstruo apareció en su campo visual inmóvil. Aunque su cuerpo era humano, su cabeza parecía la de un pulpo deforme. Sus 6 tentáculos tan largos que le llegaban a los muslos se retorcían. El color de su piel era blanco turbio, como el del cadáver de un ahogado. Su cuerpo hinchado estaba apenas cubierto por cinturones de cuero negro que hacían de ropa. La forma en la que apretaban su cuerpo, como si fuesen hilo, del que se usaba para cocinar carne, era de lo más espantosa. Si una hermosa mujer vistiera este atuendo, luciría sensual, pero solo provocaba náuseas en el cuerpo de ese espeluznante monstruo. Sus manos tenían 4 dedos delgados. Sus uñas eran largas y lucían una pulcra manicura con arte aterrador. Ese ser anormal lo observaba con ojos turbios, de color azul y blanco, sin pupilas. ¿Tuviste lindos sueñitos? Terror y sorpresa. Atacado por esas dos emociones, solo pudo expulsar su respiración inquieta por la boca. Con el cariño de una madre tranquilizando a un hijo asustado, el monstruo colocó su mano sobre la barbilla de él. La sensación fría y húmeda hizo que escalofríos corrieran por todo su cuerpo. Estaría perfecto si se le agregara una peste a sangre y putrefacción, pero el olor era agradable, como el de las flores. Esto causaba el efecto contrario, intensificando su temor. Vaya, no necesitas sentir tanto miedo al punto de encogerlo así. El monstruo dirigía la mirada a la ingle del hombre. Sintiendo el aire en su piel, por fin se dio cuenta de que estaba desnudo.
Veamos, debería preguntarte tu nombrecito. Puso su dedo en lo que parecía ser su mejilla e inclinó la cabeza. Sería un gesto tierno si se tratara de una mujer bella, pero era un monstruo con cabeza de pulpo y cuerpo de cadáver ahogado. No provocaba más que desagrado y miedo. Él solo movía su mirada por doquier y el monstruo sonrió. Los tentáculos cubrían totalmente su boca y ésta casi no se movía al hacer la expresión, pero supo que sonreía porque sus ojos fríos como esferas de vidrio se habían vuelto angostos. ¿No quieres decírmelo? ¡Qué lindo que te dé penita! El monstruo deslizó su mano sobre el pecho desnudo del hombre, como si escribiera algo, pero él solo podía pensar que le iba a sacar el corazón. Bien, primero te diré mi nombre, cariño, dijo en tono meloso, como si al final de su línea hubiera un corazón, aunque su voz era ronca. Soy la encargada de recolección de información especial de la gran tumba subterránea de Nazarick. Mi nombre es Neuronist. Bueno, también me llaman torturadora. Los largos tentáculos serpentearon, mostrando la boca circular bajo sus raíces. Rodeado por colmillos afilados y puntiagudos, brotó un tubo húmedo como si fuera una lengua. Era como un popote. Al rato te daré un besito para chuparte con esto. ¿Chupar qué? Intentó moverse por la repulsión, pero estaba totalmente fijo. Bueno, nosotros te atrapamos. Sí, su último recuerdo era Grinham y el pícaro corriendo frente a él y desapareciendo. Después ya no recordaba nada. Seguramente imaginas dónde estás ahora, ¿no? Dijo Neuronis, sonriendo antes de continuar. Esta es la gran tumba subterránea de Nazarick. Es el lugar donde reside el último de los 41 seres supremos. Quiero decir, Ain-sama, el lugar más precioso en este mundo. ¿Ain-aga? Sí, Ain-sama. Neuronis entendió las palabras que no pudo pronunciar bien y arrastró su mano sobre su piel. Uno de los 41 seres supremos, aquel que antiguamente los gobernaba. Una persona súper maravillosa. Seguramente también le jurarías lealtad desde el fondo de tu corazón si lo vieras, bebé. Si Ain-sama me llamara a su lecho, no tendría problema en entregarle mi virginidad. Más que solo sacudirse, se retorció, avergonzada. Oye, dijo mientras escribía en el pecho del hombre, como si jugueteara con su dedo como una niña apenada. El otro día Ain-sama vino y no dejaba de verme el cuerpo. Era la mirada de un macho seleccionando a su presa. Entonces alejó la mirada, avergonzado. Ay, te digo que casi se me sale el corazón del pecho. Sentí escalofríos. En ese momento se detuvo y acercó su rostro a los ojos del hombre. Él intentó huir, desesperado, pero su cuerpo no se movió un milímetro. Parece que la grosera de Shaltir y la espantosa Albedo también buscan el amor de Ain-sama, pero es obvio que yo soy más atractiva que ellas. Tú también piensas lo mismo, ¿verdad? ¿Qué ocurriría si no lo afirmaba? El miedo de pensar en ello le hizo estar de acuerdo. Neuronis entrecerró los ojos con felicidad, juntó sus manos y vio al aire. Parecía una fanática creyente adorando al cielo. Oh, sí que eres tierno. O tal vez solo dices los hechos como son. ¿Por qué no me llamará? Ain-sama, su lado estoico también es maravilloso. La forma en que temblaba de conmoción parecía la peristalsis de un anélido hinchado. ¡Ay, me excité! ¡Oh, cielos, disculpa! Solo hemos hablado de mí, corazoncito. Sigue y olvídate de mí, pensó el hombre, pero Neuronis continuó hablando, ignorando sus deseos. Ahora hablemos sobre tu destinito. ¿Sabes lo que es un coro? El hombre quedó confundido ante tal pregunta.
Neuronis interpretó su reacción como de ignorancia y comenzó a explicar. Me refiero a los grupos que exaltan la gloria y el amor divino interpretando himnos y cánticos. Tú te convertirás en uno de ellos, junto con tus compañeritos, por supuesto. Si solo era eso, no sería la gran cosa. No confiaba en sus habilidades de canto, pero tampoco tenía una voz espantosa. Pero, ¿este monstruo realmente buscaría algo tan respetable? Sin poder esconder su inquietud, miró a Neuronis de reojo. Así es, un corito. Al cantar en voz alta, a pesar de ser unos tontos infieles a Ain-sama, se convertirán en una ofrenda para él. Cantarán en coro. ¡Ah! Será muy excitante. Será la música gospel de Neuronis dedicada a Ain-sama. Sus ojos asquerosos se veían turbios. Parecía deberse a la emoción por su propio plan. Sus dedos delgados se retorcieron como insectos. Bueno, te presentaré a los que apoyarán tu coro, corazoncito. En su campo visual aparecieron varios que probablemente estaban en las esquinas del cuarto. Al verlos, olvidó respirar por un momento. A simple vista, entendió que eran criaturas perversas. Cada una traía un delantal de cuero negro pegadito. Su cuerpo era, más que solo blanco, del color de la leche, y debajo de su piel, si existía sangre púrpura, se mostraban venas de ese color. Tenía una máscara de cuero negra pegada a la cara sin dejar espacio. Era un misterio cómo veía o respiraba. Sus brazos eran extremadamente largos, medía unos 2 metros y sus brazos llegaban más abajo de sus rodillas. Tenía un cinturón en la cadera con un gran número de herramientas en él y, quizá lo peor, no era una sola criatura, sino 4. Estos son los Torturers. Estos niños y yo haremos que cantes con una voz divina. Tuvo un mal presentimiento. Entendió a qué se refería con cantar e intentó escapar. Desesperado, su cuerpo seguía sin poder moverse. ¡Ay, es imposible! No puedes cortarlos con tus musculitos. Estos niños te pueden lanzar hechizos de curación, así que puedes practicar lo suficiente. ¿No soy muy amable? Neuronis hablaba como si su tono mostrara ese matiz perverso. ¿Eh? ¿Qué sucede, corazón? ¿Quieres que me detenga? Preguntó Neuronis delicadamente al hombre que gritaba con lágrimas en sus ojos. Entonces agitó sus 6 tentáculos. Escúchame bien, cielo. Nosotros, los creados por los supremos, estamos vivos gracias a que Él se quedó a nuestro lado. Tenemos razón para vivir con solo servirle. Me pides que mostremos, aunque sea un poco de misericordia, por el ladrón que metió sus sucias patas en la residencia de esta gran persona. ¿Es en serio lo que dices? Sí, así es. Es importante arrepentirse. Neuronis sacó un palo. En la punta lucía una espina de unos 5 milímetros de largo. Comencemos con este. El hombre no sabía para qué se utilizaba esa herramienta, así que Neuronis explicó con alegría. Escuché que la persona que me creó sufría de piedras en el riñón. Haremos esto en su honor. Por suerte, ahorita está encogido, así que sería sencillo. ¡Detente, por favor! El hombre se dio cuenta de lo que le harían y comenzó a chillar. Neuronis acercó su rostro. Oh, nos divertiremos por un buen rato, cariño. No aguantaremos si lloras apenas con esto. Fin de la parte 2. Super F y por el amiguito también. Sí, pobre hombre. Yo creo que este es el que
Yo creo que este es el peor, este es el que peor destino tuvo, sincera. Oh, pues que... Es que joder. Ay, es que joder. Yo quería decir algo antes de terminar esta grabación. Es algo que se me ocurrió. Por cierto, tremenda parte, brutal parte, maravillosa parte. Espero que si no están suscritos, suscríbanse, denle like. Qué parte más intensa para las tripas. Y que sean como Cristian, que me da su amor, deja un poquito de su amor en mí. Muchísimas gracias, Cristian, por esa donación. Pero yo quería... Yo quería mencionar algo, porque por acá cuando Greenham con su equipo está matando no muertos, decía, ellos dicen, uno de ellos le dijo algo así como que... ¿Dónde es? Aquí. Como los cadáveres desaparecían... Ya, sí, mira, quizás estos no muertos fueron invocados, tal vez por magia ritual o algún ítem mágico. Como los cadáveres desaparecían después de cierto tiempo, no tenían problema con que cubrieran el piso, y ahí venía la advertencia del hechicero, pues era semejante a la muerte de monstruos invocados. Claro, dice monstruos, ¿no? ¿Por qué leo esto? Otra vez, porque este pequeño párrafo. Porque, bueno, el equipo de Greenham estaba matando esqueletos, zombies, y no se acumulaban en el piso porque al rato desaparecían, ya que eran monstruos invocados. Sabemos que nosotros como lectores sabemos que son estos monstruos POP, generados automáticamente por la gran tumba de Nazarick. Pero los trabajadores dijeron, mira, desaparecen como cuando desaparecen monstruos por magia de invocación. Es decir, que en ese mundo no es raro ver que muere algo y su cuerpo desaparece, porque automáticamente lo relacionan con que fue una criatura invocada. Su cuerpo desapareció, fue una criatura invocada. Ahora, ¿a qué va todo esto? Sé que es loco, pero ¿y si la escritura solar de la teocracia Slain? ¿Y si la escritura solar de la teocracia Slain, estos humanos eran invocados? Porque Ainz los captura, los empieza a torturar para sacarles información, pero cuando mueren, desaparecen. Su cuerpo desaparece. ¿Desaparecían todos o desaparecieron solo algunos? No recuerdo. Solo recuerdo que Nigun desapareció, que era el que más información importante tenía. Sé que es una fumada increíble. Pero ahí se las dejo. Por ahora, yo voy a agradecer a la gente que me ha apoyado durante este momento, durante todo este tiempo que llevo por acá trayéndoles Overlord y más contenido. Y le agradezco a todos los chicos que me han apoyado. En especial gracias a Hayakos, esos 6 meses, Hatizanim, Magder, Dan Power, Amador, Steve, Jack, Zampatrampa, Juancho Rosas, Novatillo, que llevan 2 meses y más suscritos. Y obviamente gracias a todos los demás que se han suscrito. Muchísimas gracias de hecho a Cristian por ser mi donador top 1 de esta semana. Antes de empezar la siguiente parte voy a modificar esta página para que quede bien acorde. Así que gente, muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Y nos veremos en la siguiente partecita, que para el directo es ya mismo. Así que hasta la próxima.